Hoy, en Saracay Noticias Primera Emisión, estarán con nosotros Glenda García. Hablaremos sobre la propuesta de legalizar el consentimiento sexual desde los 14 años. Son las 6 de la mañana con 49 minutos, 6 horas con 49. De inmediato nos conectamos a través de videollamada para nuestra primera entrevista con la doctora Glenda García. Y vamos a platicar sobre la propuesta de legalizar el consentimiento de relaciones sexuales desde los 14 años que fue presentado en la Asamblea Nacional el pasado 3 de julio por el asambleísta Santiago Díaz. Pero por el otro lado también fue señalado 5 días después de haber abusado supuestamente sexualmente de una menor de 12 años con el respaldo de 10 de sus compañeros asambleístas. Este segundo tema es un tema que llama muchísimo la atención, que ha escandalizado a la ciudadanía, y vamos a profundizar al respecto, porque también poniendo en contexto, en el año 2021 la Corte Constitucional emitió un documento, también un pronunciamiento al respecto muy relacionado a ese tema. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido a Saracay Televisión. Muy buenos días, muchas gracias, un cordial saludo desde Guayaquil. Muchísimas gracias, doctora. Esta situación que se ha dado a presentar ante la Asamblea Nacional, un proyecto de ley para consentir relaciones sexuales desde los 14 años. Esto, ¿qué tanta capacidad tienen un joven, una joven de este tipo de consentimiento y a qué se podría prestar? Ha habido ya desde el 2021, precisamente a mediados del 14 de diciembre, la Corte Constitucional admitió al trámite una acción de constitucionalidad sobre el artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual pues se estaba planteando que se declare la constitucionalidad aditiva por la omisión del legislador dentro de este numeral 5. Eso se dio a mediados del 2021 y incluso se rechazó en algún momento porque ya esto se iba incluso a aplicar en el famoso Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero como no fue aprobado en la asamblea anterior, entonces eso todavía seguía pendiente. Resulta que ahora con esto que ha pasado, que ha presentado este proyecto de ley de legalizar el consentimiento sexual, de este caso, pues, de los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años en el COIP. Entonces, esto se da ahora la novedad, pero lo que está aquí, lo agregado, es que el mismo legislador que presenta este proyecto de ley resulta que días antes ha estado inmerso en un delito de violación o de abuso sexual, en el cual eso de ahí enciende las alertas y se arma un escándalo. Por un lado, esta situación de la conducta de este asambleísta, Santiago Díaz, nos hace volver la mirada a esta situación que se ha rechazado al darse pues abrirse esta puerta a través de esta reforma que se está haciendo a través de esta ley al artículo 175, numeral 5. ¿Pero qué dice este artículo? El artículo 175, numeral 5, pues trataba sobre los derechos comunes. Sobre los derechos comunes, dicen los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es irrelevante. Así estaba en el COIP. Y a esto es lo que se aplica esta resolución o esta sentencia de la Corte Constitucional al artículo 175, que termina prácticamente agregando la parte que dice pues de que excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentran en capacidad de consentir en una relación sexual. A esto pues también agrega los parámetros para que se valore el consentimiento en una relación sexual a partir de los 14 años. Y esto tiene que ver si está viciado o no. Tenemos algún problema de retorno con la doctora García. En todo caso, para poner en contexto, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador declaró, mediante sentencia 1318-21, la
constitucionalidad para que se reconozca que los adolescentes a partir de 14 años sí tienen, señalaba el documento en el año 2021 desde la Corte, sí tienen la capacidad para consentir una relación sexual. La sentencia fue notificada el 15 de diciembre de 2021, absolvió una consulta de constitucionalidad del artículo 175, numeral 5, como bien señalaba la doctora García, que dispone en los delitos sexuales el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad. Que esto es relevante, no es relevante, doctora, pero existía ya anteriormente la preocupación que se tiene y a donde vamos o al meollo del asunto, a más del escándalo que lamentablemente un asambleísta que se supone que están hechos para cuidar la parte y desde la raíz, desde la parte de la creación de leyes, pero indistintamente de ello a la esencia y al espíritu, que no es la primera vez que se topa. Vamos más allá, doctora, un menor de edad, 14 años, no puede o no tiene derecho a sufragar, pero ya puede decidir sobre el tema del consentimiento sexual, por un lado. Por otro, se señala que sí tiene la libertad en su cuerpo y no deberíamos nosotros, los adultos, o a través de la ley, impedir cualquier tipo de acción libre y voluntaria, doctora. O sea, estamos hablando justamente de adolescentes en esta etapa de los 14 a los 17 años. Y yo creo que hay que revisar no solamente de darle la libertad por el desarrollo de la personalidad, por la autonomía progresiva de los derechos que se le da al adolescente, sino que tenemos que ver también el contexto de otras situaciones que se están dando que llevan al adolescente, que esa es su etapa propiamente en las relaciones ya con el sexo opuesto, a que ellos puedan tener relaciones. Si usted se da cuenta, la situación a través hablemos de lo cultural, el modismo, el tema de la música, está induciendo al sexo. Hay una pornografía auditiva, si usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, en el tipo de música de reggaetón, y eso no se ha controlado. O sea, yo creo que aquí el Ministerio de Cultura tiene que poner mucha atención, porque esto no se trata de que tengan solamente el derecho al desarrollo de la personalidad, porque ellos no tienen todavía la capacidad de asumir una responsabilidad al tener una relación sexual, que es lo que se arriesga, pues, sobre todo la jovencita, a un embarazo en la adolescencia. Se quiso incluso hasta regular esto en el famoso proyecto de ley de Copina, que se rechazó, porque esto no se trata que por el desarrollo de la madurez, como así también lo trata en unas observaciones dentro del Comité de los Derechos del Niño, en la OEA, en la ONU, que ya vienen ellos buscando regular mediante guías técnicas las relaciones entre parejas casi desde la escuela. Yo creo que eso está equivocado. Los parámetros dentro de la cultura, dentro de nuestro país, debe regularse y tomarse mucha atención el tema de los adolescentes, porque no se le ha puesto atención. Esto fue presentado, esta sentencia, esta declaratoria en la cual manda incluir esta parte en el numeral 5 del artículo 175 del COIP, tiene su origen en la presentación de parte de un juez de la Unidad de Menores Infractores en Quito. Y eso fue lo que llevó a que se resuelva esto. Pero si usted ve el contexto de la sentencia, se está hablando sobre ya con otras intenciones. Esto abriría la puerta a que mañana más tarde se vuelva a incluir modificaciones y va a dar paso a la pedofilia. Es una forma indirecta de muy lentamente dando paso a eso. Pero ¿por qué no tomamos controles para evitar que el menor llegue a tomar decisiones? Sí, hay que dar educación sexual sobre la reproducción, los derechos reproductivos, sobre de los principios de integridad que se tiene que dar dentro de la protección a los adolescentes. Pero tenemos que ver todo el contexto, no solamente decirle que el padre tiene que tener control. Usted no puede controlar la música, usted no puede controlar las publicaciones que están ahora en internet. Entonces están expuestos los jóvenes, pero cuando cometen y llegan a tener una relación de pareja propia de su edad, porque así lo dice pues en el artículo 66, numeral 20, creo que es el 9, el 5, se están amparando en eso pues los jueces constitucionalistas, y con el cual ellos viabilizaron a que se agregue esta parte en el COIP, y que justamente lo que dice es establece unos parámetros para valorar considerar esta parte que dice pues de que a excepción
en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentren en capacidad de consentir una relación sexual. Esa capacidad de, de una relación sexual que se dice pues en esta ampliación que se está dando, es lo que tenemos que tomar en cuenta si esos parámetros no estén viciados, dice la ley, la reforma, pero en el COI todavía no está esto considerado. Doctora, para profundizar un poco, y como usted bien ha señalado, el tema cultural tiene mucho que ver. Un adulto, y así sea un adolescente de la misma edad, si hay una restricción en el sentido de que si mantienes relaciones sexuales con un menor de 14 años, podría incurrir en y menor de edad sin su consentimiento. Y en este caso, una persona de 14 años podrías incurrir en una sanción. De alguna manera, una persona se detiene por las repercusiones legales que podría tener. Porque en un supuesto no consentido en el que exista esta situación, será la voz, supongamos el caso de un adulto versus un menor en el que se señale que sí lo consintió. ¿Quién definitivamente, a quién le puedan creer cuando usted sabe que en ese país se pueden montar pruebas lastimosamente en el sistema de justicia, así se presa? Entonces, ¿qué desesperanza o qué protección pueden tener un menor que ha sido abusado sexualmente y que alguien pueda apelar a que no, sí lo consintió? O sea, justamente lo que le indicaba, que la parte cultural que se está dando, porque si ellos se amparan para justificar el derecho al desarrollo de la personalidad, claro, para eso están las instituciones educativas y justamente ver ese desarrollo de la personalidad. Pero aquí se van por el lado más fácil, porque hay otras influencias a nivel de internacionales que está yéndose pues a obligando, como manda creo que el artículo 2 de la Convención de los Derechos Americanos, y esto de aquí pues influye a que se tengan que hacer modificaciones en las legislaciones y hasta en la misma Constitución. Pero nosotros tenemos que ver casa adentro porque el tema de las relaciones de pareja, esto ya prácticamente se está viendo a diario. La música mismo, como le dije, está induciendo, y esa evolución de facultades es lo que se está aprovechando y dar paso a que esta capacidad de consentir un adolescente mayor de 14 años tenga que decisiones. Y después, cuando vengan los problemas de embarazo, ¿quién asume esa responsabilidad, ese cuidado? Ahí viene otra cadena de responsabilidades que no se enseña al estudiante. Ahora, ¿en qué momento se encuentra esta propuesta? ¿Qué tan real en la práctica es el cuidado o no? Cuando hubo un pronunciamiento en el año 2021 de la Corte Constitucional que de alguna manera deja una ventana abierta, ¿verdad? Por otro lado, una propuesta Claro. que, si bien es cierto, está planteada en la Asamblea Nacional, no se ha debatido, no se ha ido al Pleno, que tuvo el respaldo de asambleístas, que no sabemos si no leyeron o leyendo no les importó, en el momento de la exposición se convencieron, esa situación aún no se conoce, y pasando a un tema de un escándalo del asambleísta que propone y luego es denunciado, doctora, pero ¿en qué momento actualmente, si algo pasara con una persona de 14 años, en este instante, qué determina la ley? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Bueno, si hubiera, es que justamente eso es lo que yo pensaba, si en este momento y si recién se está haciendo, cumpliéndose con este dictamen de la Corte Constitucional, que es justamente el número 1318-CN21, donde establece ese umbral para consentir por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Si no está y hay una situación dentro de los juzgados de menores infractores, tendría que seguir aplicando lo que está, pero si dentro del proceso de la defensa del menor van a tener que irse hasta la Corte Constitucional, y esto ya hay una sentencia, pero esto ya es obligación para los jueces, esta sentencia, ya no necesitaría expresamente en el código, porque hay un dictamen, y tratándose de derechos sobre el cual se ha hecho esta resolución, esta sentencia, porque para eso es el rol de los jueces, pues la interpretación de los derechos constitucionales, y ellos están invocando justamente el derecho justamente del desarrollo de la personalidad, otros derechos más que se están dando, y toda la argumentación que está dentro de ese contexto. Pero yo voy es que en un caso, con esta sentencia va a afectar a todo, prácticamente tiene un efecto general
es un precedente judicial que se convertiría esta situación de esta sentencia de la Corte Constitucional. Doctora, pero con este caso, la ley es a veces la ambigüedad de la ley o la falta de claridad, y por eso necesitamos la interpretación de profesionales como usted. En este instante, con ese dictamen de la Corte Constitucional, se tiene que, ¿se tomará en cuenta el consentimiento del menor de edad sobre los 14 años? El juez está obligado, los jueces están obligados a aplicar los dictámenes de la Corte Constitucional. Y si hubiera, pongámosle un ejemplo, con un familiar cualquiera que esté en un proceso porque tuvieron una relación y vino el papá o la mamá, va y pone la denuncia, el juez le toca absorber justamente lo declarado, pues que el legislador en su momento, dentro de este artículo 175, numeral 5, omitió aquella parte. Entonces, dentro de esta capacidad de poder consentir por todos los elementos y todas estas, ¿cómo se puede decir?, valores agregados que se le está dando para que en cierta edad pueda consentir. Pero aquí tiene que ver entre menores. Aquí la situación es que a veces las chicas, un chico, tienen relaciones, pero ese es el parámetro que tiene que quedar bien claro. Esto no es que venga con una persona adulta y una menor de mayor de 14 años, tienen relaciones sexuales y justifica, no, ella consintió. No, señores, es cuando se trata por la situación de los menores que están siendo expuestos a este mundo, de un mundo de placer que les están brindando las discotecas, todo lo que estamos viendo en el contexto cultural. Doctora, entonces, para que quede claro, este consentimiento de relaciones sexuales sobre los 14 años es siempre y cuando se considerará el punto de vista cuando los dos son menores de edad. Eso es lo que existe actualmente en el país. Claro, son entre menores, pero esto de todas maneras, mañana pasado, así como nos cogió distraído, ahorita porque hubo en esta circunstancia la alerta por un problema por un acto de una supuesta violación de este asambleísta, Santiago Díaz. Pero si no nos hubiéramos tenido todo este escándalo, no hubiéramos llegado a saber. Fíjese que ya de los 10 asambleístas, algunos ya han salido de ese proyecto que habían firmado, pero ¿cuál era la obligación? Presentarlo, socializarlo. Lo mismo iba a pasar con Ecopina, que era que se venía rechazando porque en el artículo 87 de aquel proyecto que no lo aprobaron, ya estaba también considerando sobre el tema de la circunstancia de los menores, pues que tienen la capacidad para consentir, pero no sabíamos sobre esto. Y aparte de esta sentencia hay otras sentencias como pues el que se dio en el matrimonio igualitario y otras sentencias que están pendientes. Y usted sabe que eso es inapelable, que solamente le corresponde ya a la ciudadanía, a la sociedad civil, tomar acciones sobre la defensa y la protección la verdadera protección sobre sus hijos. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en esta entrevista. Muchísimas gracias a usted. Gracias a la doctora Glenda García. A propósito de la propuesta de legalización del consentimiento de mantener relaciones sexuales sobre los 14 años y que se ha generado un escándalo luego de la denuncia. 5 días después de colocada de propuesta este proyecto de ley en la Asamblea Nacional, 5 días después el proponente asambleísta tiene una denuncia de un supuesto proceso de violación y eso ha alarmado a la ciudadanía. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 con 8, hacemos una pausa, volvemos de inmediato.